Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y esto es Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que nos acompaña la antropóloga Alejandra Gómez Colorado. Alejandra, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Alejandra Gómez es curadora en el Museo Nacional de las Culturas y con ella vamos a platicar sobre el tema Viaje al interior de Irán, más lo que salga. Por lo pronto, comenzaremos preguntándole a Alejandra Gómez, que tuvo la oportunidad de visitar Irán y hizo una investigación sobre la poesía milenaria, en fin. Cuéntanos de este trabajo sobre la poesía en Irán y ya iremos desmenuzando el tema. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues en el año 2011, a raíz de que habíamos tenido la oportunidad de trabajar en Irán para la exposición Persia, Fragmentos de Paraíso, que se presentó en el Museo de Antropología 2006-2007, me quedé con la inquietud de profundizar un poco más en la vigencia que tiene la poesía milenaria de Irán en la vida cotidiana de los persas, de los iraníes en general. Entonces emprendimos un proyecto con apoyo del FONCA y que buscaba presentar en el instituto los resultados de esta investigación en 2011, y pues fuimos en pos de la voz de los iraníes para poder mostrar cómo la poesía está viva. Nos organizamos un recorrido por los mausoleos de los principales poetas persas, bueno, de algunos, porque hay muchos, ¿no? Y los mausoleos de estos poetas pues son lugares muy importantes, son jardines, son complejos culturales en donde uno visita su tumba, pero además hay jardines, hay cafeterías, hay librerías, son complejos culturales, ¿no? Y los poetas fungen también como héroes culturales de la nación, ¿no? Entonces fuimos a hacer este recorrido y le preguntábamos a la gente por qué asistía, ¿no? Hicimos un registro de audio y video, qué estaban haciendo ahí, qué los movía a visitar el mausoleo. Y pues encontramos respuestas muy, muy bonitas, ¿no? Muchos motivos diferentes, y además con la sorpresa de que cuando le pedíamos a la gente que nos recitara un verso, se tardaban en responder porque estaban escogiendo dentro de su acervo poético y cultural, escogían un verso que mejor se adecuara a la situación que estábamos presenciando en ese momento. Entonces, muchos escogían versos de viajeros, por ejemplo, por nosotros, al ser extranjeros, éramos un equipo de 3, un fotógrafo iraní, Ibrahim Hadenbayat, una chica internacionalista, Irais Barreto, y yo, ¿no? Como antropóloga. Entonces, nos veían un equipo así como curioso, no local. Entonces, mucha gente escogía poemas de viajes y los recitaba, ¿no? ¿Y como de qué autores, por ejemplo? Mira, recorrimos la tumba de Hafez en Shiraz, en la ciudad de Shiraz, que es un poeta que trabaja el tema del amor a profundidad, un poeta religioso también, pero también trabaja el amor como en sus múltiples facetas, el amor místico, el amor fraternal, etcétera. Y ahí mismo en Shiraz está la tumba de Saadi, que es otro poeta antiguo. Estamos hablando de poetas que oscilan entre el siglo XI y XIV, más o menos, ¿no? De 1000 a 1300. Aproximadamente. Y después Saadi. Hafez también. Hafez de Shiraz, Saadi, también de la ciudad de Shiraz, que tiene otro mausoleo. Y subimos después a Nishapur, al norte de Irán, donde está Attar, un poeta que, bueno, era médico y después también hizo muchos textos orientados hacia el misticismo. Tiene un libro famosísimo que se llama La conversación de los pájaros, que ya está traducido al español. Apenas. Hay que apuntarlo. Sí, por Clara Janes. Y ahí mismo, cerca de Nishapur, está la tumba de Ferdowsi, en la ciudad de Tuz, que es muy cerquita. Y Ferdowsi es el poeta nacional de Irán, es un poeta épico que tiene un libro maravilloso, un libro fundacional en Irán, que es el Shahnameh, o el libro de los reyes.
Y lo que hizo este poeta Ferdowsi es que durante 30 años de su vida se dedicó a entrevistar a los campesinos en Irán, a los sacerdotes mazdeístas, o sea, previos a la religión que existía en Irán previa al Islam, y escribió en verso toda la historia de Irán. Pero para él la historia de Irán es desde el Big Bang, para ellos así empieza el país. El origen del universo. El origen del universo, del hombre, como los dioses enseñan a los hombres todo lo que sabemos, hasta que entran los árabes y conquistan Persia. Ahí cierra su Shahnameh. Es una obra monumental. Shiraz fue la capital de Persia. En algún momento. En algún momento, hace... Sí, pues... miles de años. Sí, no tengo la fecha exacta, pero fue una capital, sí, del Imperio Persa. Yo solo conocía una uva que se llamaba Shiraz, claro, pero de ahí viene, evidentemente. De ahí viene, sí, claro. Pues estos poetas, muchos le cantan al vino, en particular Omar Khayyam, ¿no? Y el vino que bebían era de Shiraz, sin duda. Sí, creo que se va a volver mi favorito de ahí en adelante. En fin, quisieras hablarnos específicamente de, por ejemplo, Omar Khayyam, creo que es el más conocido, por lo menos de nombre, por lo menos por los Rubaiyat, pero no sé si quieras explayarte más sobre los otros poetas, los más desconocidos, o hablar sobre Omar Khayyam. Pero me llama la atención, yo he visto fotos de su mausoleo, que es sobresaliente como construcción, una cosa... Pero no sabía que formaba parte de un complejo cultural. Eso es lo que me llama mucho la atención. De hecho, cuando en estos detalles que se van palpando de la vigencia de la poesía ancestral en Irán, cuando viajábamos en el tren rumbo al mausoleo de Khayyam, el tren que tomamos se llamaba Simorgh, que esta es una de las aves que Attar rescata en su poesía, Attar de Nishapur. Es un ave que da a los hombres el conocimiento, es una ave mítica, que guía a las otras aves o a los sufis en el camino, digamos, de la sabiduría. Así se llama el tren. Entonces ahí íbamos montados en el Simorgh rumbo a Nishapur, y en la misma cabina del tren llegó un iraní, empezamos a conversar y resultó que fue el escultor, él era el escultor de una de las estatuas más importantes que están en el mausoleo de Khayyam. Entonces iban saliendo así cosas. Casualidad. ¿No? Y le platicamos lo que queríamos hacer y me dijo, bueno, él no conocía nada de México, no tenía ni idea. Y para entendernos me dice, ¿cuál es un poeta de tu tierra? Recítame un poema de México, ¿no? Esa es la manera en cómo ellos incluso inician las conversaciones, ¿no? Para entrar en la cultura. Entonces, bueno, le compartimos con él el poema en el Zahualcóyotl, el que viene en los billetes de 100, de Amo el color del jade y el canto del cenzontle, que además también es un poema corto. Si es de jade se quiebra, si es de pluma es de quetzal, en fin. Sí, ese poema cortito, que es parecido a los Rubaiyat de Khayyam. Y cuando llegamos a Amo el color del jade, dice, y Nishapur es la ciudad de la turquesa, nosotros también amamos el color de la turquesa. Y ahí empezamos como a encontrar puntos, ¿sabes?, de contacto a través de la poesía. Y bueno, él nos llevó al mausoleo y demás. Y bueno, fue una experiencia muy bonita porque salta, ¿no? En todo momento salta esta importancia que tiene la poesía. Perdón, ¿en qué idioma se comunicaban? En inglés hasta cierto punto, y cuando ya había un límite, el fotógrafo que es iraní, nos ayudaba con la traducción, y pues ahí nos íbamos. Ahí íbamos avanzando. Comunicarse en 2, 3 lenguas. Sí, pero mira, los iraníes son súper cultos, o sea, la población promedio maneja muy bien el inglés, el francés, y sorprendentemente los estudios de español están bastante extendidos en Irán. ¿Español? Español. De hecho, en la universidad nos invitaron a dar una charla sobre la exposición de Persia, Fragmentos del Paraíso, que ya había pasado. La charla la dimos en español. Los alumnos que estudian estudios latinoamericanos estudian en español. Es increíble la búsqueda que están haciendo ellos hacia Latinoamérica y el desconocimiento que tenemos nosotros desde aquí hacia esa región. La verdad es una cosa, estamos como muy desbalanceados. Pero bueno, regresando a tu pregunta, un poeta que es formidable y que es muy poco conocido es Hafez. Es el poeta predilecto de los iraníes. Cuando salen de viaje se llevan un librito de Hafez así de bolsillo, lo echan a la maleta o lo traen así por si se ofrece, por si necesitan leer poesía en el camino o por si algo pasa. La poesía de Hafez se utiliza como un oráculo. Cuando uno tiene alguna duda de amores o del trabajo o qué va a pasar,
se hace la pregunta y se abre el libro de Hafez y la poesía de Hafez te responde, ¿no? Una especie de I Ching. Algo así. O no, está Algo mal así. mi paralelismo. No, sí. Y sí te responde, porque bueno, son poemas muy lindos sobre el amor, estos eran sabios, místicos y demás, ¿no? Entonces la gente en el mausoleo, en Shiraz, los que viven por allí, o bueno, en el verano la gente viaja incluso a visitar los mausoleos de los poetas, compran algún libro allí o su libro que ya llevan y llegan a hacerle preguntas específicas al poeta. Es casi un culto lo que hay ahí por los poetas, es muy bonito. Y en las casas está el Corán en un lugar principal, bueno, en las casas de musulmanes, porque también hay otras religiones en Irán, y al ladito el diván o el compendio de poemas de Hafez. Uh-huh. O sea, son estos dos libros los que están presentes en los hogares todo el tiempo. Estamos hablando de poesía que ha pervivido a pesar de tantas guerras, invasiones, conquistas. Sí. Ahí han coincidido que griegos, el Islam llegó mucho después mucho después de estos poetas que son ya de culto, milenarios, originarios. Sí. Bueno, el Islam entra en Irán en el siglo VII. Y ellos ya son posteriores. Están islamizados. Perdón, estaba mal yo. Sí, uh-huh. Están islamizados, pero no perdieron el persa como su lengua. Uh-huh. Y de hecho Ferdowsi, cuando hace el Shahnameh, lo que está haciendo es resistir a la arabización y a la islamización de Irán. Uh-huh. Entonces él trata de eliminar todos los arabismos del persa y recobrar las palabras antiguas para hacer esta historia nacional de Irán. Sí, se dice que la escritura se inventó en el 4º milenio antes de Cristo en Uruk, no sé. Es Mesopotamia ahí. Eso es Mesopotamia o Irak. Siempre se hace un paralelismo entre Mesopotamia e Irán. ¿Es por algún motivo, por cercanía geográfica o culturalmente también están emparentados? Sí, bueno, en épocas mucho más antiguas, o sea, en el 4º milenio antes de Cristo, había dos desarrollos culturales muy importantes, que era Mesopotamia, en el Tigris y el Éufrates, y del otro lado de la cordillera de los Zagros estaba Elam, que era una cultura también que desarrolló un propio sistema de escritura paralelo al mesopotámico. También hicieron registros en tablillas de barro, al igual que en Mesopotamia, pero eran culturas separadas, diferentes. Con el pasar de la historia y de los siglos, los elamitas tuvieron sus rencillas e invasiones hacia Mesopotamia y viceversa. Ajá. Sí. Sí, decía que había leído que las principales escrituras y lenguas que se hermanaban eran la elamita y el iranio, precisamente así lo llaman. Sí. Así lo leí en alguna fuente. Y hablan incluso de épocas del proto-elamita, el elamita antiguo, el elamita medio, o sea, y todo responde a diferentes factores. Bueno, esto nos deja ver que la historia de Irán es realmente milenaria, ¿no? Los orígenes del hombre mismo están en ese territorio y así conciben ellos su historia, ¿no? Sus periodos los miden en milenios, ¿no? Sí. ¿Y la escritura de los persas era cuneiforme? Sí, en un momento fue cuneiforme y después esto se sustituyó por el Pahlavi o el persa medio. Pahlavi, así se llamaba, ya en otro tipo de soportes, ya no era barro, ya se utilizaba el pergamino y poco a poco el papel, y en el siglo VII, con la conquista islámica de los árabes, se adopta el alfabeto árabe. Pero cosa muy interesante, los persas nunca perdieron su lengua, el persa, y adoptaron el alfabeto árabe para escribir el persa, que así es como funciona hoy Irán, ¿no? Con este sistema de escritura. Digamos que en la escuela entonces lo que principalmente se enseña es literatura, poesía, escritura. Pues se enseña de todo, pero se estudia porque tiene a los tal poetas. relevancia, me llama la atención que en la cotidianeidad hables con un taxista o con un niño en la calle y todos te reciten saben, a Omar Khayyam. Todos, incluso la gente que no sabe leer y escribir, porque independientemente de la instrucción formal de la escuela, esto es parte de la cultura popular. Los refranes, los dichos. Entrevistamos a un obrero en Shiraz, y estaba sentado así en un parquecito y enfrente había una representación de Ferdowsi, de una alegoría que está en el libro de Ferdowsi. Y le preguntamos al señor, ¿sabe usted qué es eso? Y se enojó. ¿Qué no son iraníes? ¿No saben lo que es eso? Primero nos empezó a regañar, ya le explicamos que no éramos de ahí y demás, y le dijimos, ¿nos puede usted recitar algún verso? Y nos recitó un verso súper bonito sobre los astros, cómo se mueven en la bóveda celeste y que nosotros no somos nada respecto a esta complejidad universal. Y ese es un verso que viene en el Shahnameh
Y luego nos decía, es que yo si no leo el Shahnameh todos los días me enfermo. ¿Todos los días? Sí, El todos los días. Shahnameh es el libro de los reyes. El libro de los reyes. ¿Puedes hablar más de este libro? Sí, claro. Bueno, como les decía, Ferdowsi estuvo 30 años escribiéndolo. Todo está en verso. Y es tan importante para la cultura popular que hasta hace muy poco había personajes que lo recitaban en las plazas públicas. Llegaban con un bastón, se sabía que iba, y salían los niños, la gente, y se sentaban a escuchar estas narraciones históricas, ¿no?, de Irán. Es un libro que hasta el día de hoy se sigue reimprimiendo. Se estudia, por supuesto, en las escuelas. Hay seminarios completos, como el Quijote un poco sería, ¿no?, de discusión, de estudio, de ubicar geográficamente el Shahnameh. Y sí, se sigue vendiendo. Incluso hicimos filmaciones en las librerías, en algunas librerías de Irán, y preguntábamos a los dueños de las librerías, ¿es negocio vender poesía? ¿Es negocio vender a un poeta del año 1000? Claro, es lo que más se vende. Y las secciones de poesía son inmensas, pasillos y pasillos. Y no solo los clásicos, también hay poetas contemporáneos muy importantes que la gente también busca. O sea, es un pueblo en el que la poesía realmente es parte de la vida cotidiana. Los políticos empiezan sus discursos con un verso y terminan con otro, ¿no? O cuando la gente quiere compartirte alguna anécdota, alguna enseñanza, igual se tiran un verso, ¿no?, que venga a cuento. Oye, tal vez por mi ignorancia me brinco en el tiempo, pero también quisiera que nos platicara sobre este libro sagrado de los zoroastrianos, el Avesta. El Avesta. Ese es un libro previo, claro, previo al Islam, del mazdeísmo. El mazdeísmo es una religión que existe en Irán desde épocas muy antiguas, desde el imperio aqueménida, es decir, Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes tomaron el mazdeísmo como religión del imperio, digamos, pero es una religión que se remonta a milenios atrás, en donde Ahura Mazda es el que da la luz, la sabiduría, digamos, a los humanos, y los mazdeístas tienen templos al fuego, en donde el fuego está eternamente vivo, y los sacerdotes mazdeístas se encargan de preservarlo, y el Avesta son estos himnos que hasta el día de hoy también están vivos en Irán. La religión mazdeísta ha estado sumamente reducida, pero todavía hay templos al fuego y sacerdotes que recitan el Avesta. Hay partes muy bonitas del Avesta que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, del ganado, de las aldeas de otros mazdeístas. Son cantos, son himnos, ¿no? Y se encuentran, las traducciones son difíciles porque casi todas nos han llegado del inglés o del francés, pero se pueden encontrar los textos de la Avesta para darse una idea, ¿no?, de qué tiene este texto, que es de los mazdeístas. Dicen que este libro se mandó a hacer en miles de pieles de venado, y se hicieron solo 2 copias, y que una la destruyó Alejandro Magno, o Carlomagno, perdón. Alejandro Magno, sí. Sí. Cuando conquistan los griegos después de las guerras médicas, Alejandro se queda con la idea de que los persas son el enemigo a vencer, y en realidad lo eran. El imperio persa, estamos hablando del 500 antes de Cristo, en ese momento era el imperio. Los griegos eran ahí una periferia que realmente no figuraba. Entonces Alejandro avanza en esta gran proeza que hizo Alejandro, llega a Persépolis, que era la capital, una de las capitales de los reyes persas antiguos. En la actualidad, ¿dónde es Persépolis? En Shiraz, donde están estos poetas más que vinieron siglos después, pero en Persépolis hay todavía unas ruinas muy importantes en donde se ven los relieves con los reyes allí en sus tronos y con sus vestidos de gala, etcétera. Entonces llega Alejandro, quema y saquea Persépolis y quema los libros de la Avesta. Los sacerdotes los conservan en la cabeza y después ya se escriben en otros soportes, pero todo eso se destruye. De hecho, en el Museo de las Culturas tenemos un pequeño rinconcito dedicado al Imperio Persa antiguo, y hay un video que hicieron en Irán y animaron Persépolis, la recrearon. Se puede ver cómo eran esos palacios, las alfombras, todo. Y justamente en la animación está la destrucción que hace Alejandro Magno de Persépolis, que los persas no le perdonan a Alejandro que haya destruido Persépolis. Pues la maravilla es eso que mencionas, que se perdieron materialmente los libros,
impresos con oro en pieles y demás, pero se conservaron en la memoria. Claro. Y después fueron dictados. Sí, se volvieron a escribir. Uh-huh. Sí, ya en otros soportes, ya no en piel, en papel y demás, pero y hasta el día de hoy los sacerdotes mazdeístas conservan el Avesta en memoria. Tú eres la curadora de esa sala del Museo Nacional de las Culturas. De las colecciones de Medio Oriente, porque de todas. En el museo tenemos desde colecciones que van desde Mesopotamia, estas pequeñas colecciones persas, y también una muy bonita colección etnográfica de pueblos árabes, que llegó en los 80s al museo. Museo Nacional de las Culturas, en Moneda 13, Centro Histórico de la Ciudad de México. Una pregunta curiosa. Sabiendo que la situación de la mujer es muy diferente en aquellas partes del mundo, tú como mujer, como antropóloga, ¿cuál fue tu experiencia de enfrentarte a la gente allá, de platicar con la gente? ¿Cómo te veían? ¿O qué dificultades? ¿O qué virtudes? ¿Qué beneficios tuviste por ser mujer? Sí, pues realmente no. Lo que es diferente es el código de vestir, que Irán, al ser una república islámica, te exige, aunque no seas musulmán, que cumplas con el código de vestimenta islámico, es decir, cubrir la cabeza, una manguita así larga, ¿no? No mostrar el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, una vez que uno hace eso, es muy fácil transitar y moverte como mujer sin ningún problema, ¿eh? El respeto que hay hacia la mujer realmente es se nota, ¿no? No tuvimos ningún contratiempo. Qué bien. Y de hecho, pues tuvimos la posibilidad también de entrar, de trabajar con mujeres, ¿no? Que eso pues al ser íbamos 2 mujeres y un hombre, entonces a veces nos dividíamos y nosotros estábamos con las mujeres, él con los hombres y normalmente todos juntos, sin ningún tipo de problema. Realmente es una pregunta recurrente, ¿no? Incluso mis papás y todo el mundo, ay, pero ¿a qué vas a Irán? ¿Y cómo? ¿Y qué miedo? Pero es un país muy seguro. Es un país muy seguro y estuvimos llevábamos equipo, cámaras, micrófonos, ¿sabes? Y dejábamos las cosas así en los cafés. Nunca se nos perdió nada. Llevábamos efectivo, porque Irán con el bloqueo, todas las transacciones, no puedes usar la tarjeta de crédito. O sea, Visa, Mastercard, todo eso está bloqueado por el embargo de Estados Unidos. Entonces llevamos todo en efectivo. Llevamos dinero para comprar libros que ahora están en el Museo de las Culturas, y materiales sonoros, todo. Y nunca tuvimos ningún tipo de problema, ¿no? Es bastante seguro y la gente es muy hospitalaria. Es parte de la cultura, ¿no? Recibir a los viajeros, ¿no? Persia era lugar de caravanas, de tránsito de caravanas. La ruta de la seda pasó por Persia, hoy Irán, durante siglos, ¿no? Entonces, es gente que en su cultura casi que es un deber recibir y atender a los viajeros. Entonces, pues muy bien, muy bien. Es muy recomendable que la gente visite Irán, porque además con la mala propaganda que tiene ahora desde los medios masivos, hay pocos turistas, pocos viajeros, y la gente es muy amable y además quieren saber qué pasa, qué se dice de Irán, y ellos son conscientes de que hay una propaganda muy mala en torno al país, y están interesados y te atienden muy bien y son súper amables, te invitan a comer. Es fantástico. Oye, quiero seguir hablando de libros y no podemos dejar de hablar, por supuesto, de los Rubaiyat. Sí. Y quisiera que nos platicaras un poco de este gran libro. Claro. Bueno, lo que queda de este libro, ¿verdad? Sí. Bueno, como bien decías, es lo que más se conoce de los poetas. Bueno, Omar Khayyam es el poeta más conocido, porque Fitzgerald lo traduce en los 30s al inglés, y de ahí hubo un boom de traducciones al francés, al español y demás, no siempre muy precisas, y de pronto salían, Rubaiyat significa cuartetos, de Rub, cuatro, entonces los cuartetos de Omar Khayyam, y de pronto salieron cuartetos que no se sabía si eran de él o no, y se hicieron compilaciones un poco chafas, con poco rigor, pero afortunadamente, pues los estudios de iranología sobre el persa han avanzado, y ya tenemos traducciones que vienen directamente del persa, con estudios muy rigurosos, estudios introductorios, que sí se fijan en el estilo, en las temáticas que Khayyam utilizaba. Y, por ejemplo, todo lo que está publicado en Hiperión, en la colección de poesía, es una cosa muy apegada a la Hiperión. Y también Alianza, Editorial Alianza. Hay una traductora española, Clara Janés, que ha traducido directamente del persa con un equipo de iraníes al español. Entonces, todo lo que está publicado en Alianza, ella tradujo La conversación de los pájaros, fragmentos del Shahnameh de Ferdowsi, y los Rubaiyat de Khayyam también ya están traducidos. Entonces, bueno, Khayyam era
era un matemático, era astrónomo, era un pensador impresionante, y sus versos tal vez tienen que ver con esta personalidad del científico, ¿no? Él ponía en cuestión todo, la existencia de Dios, nuestro papel en este mundo. Decía, la presencia del hombre en esta tierra es menor al aleteo de una mosca, ¿no? Ni siquiera eso somos, ¿no? En relación al universo, al cosmos, ¿no? Entonces, en sus versos son un poco melancólicos, tristes, ¿no? Porque realmente, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué somos? Y utiliza muchas metáforas, por ejemplo, con la cerámica, porque Nishapur, además de ser la ciudad de la turquesa, era un centro alfarero importantísimo. Entonces, los lustres y estas cuestiones que empezaron a hacer en Irán, de trabajar los colores en la cerámica y hornearla, él dice, nosotros somos ese plato que ves ahí, son nuestros ancestros, que ahora son polvo, y los convirtieron en un plato, ¿no? Te puedo leer uno que me encontré, Sí. que creo que habla sobre eso. Aquí está con un número 37. Dice, aspirar a la paz aquí abajo, locura. Creer en el eterno reposo, locura. Después de la muerte, tu sueño será breve, y habrás de renacer en un puñado de hierba pisoteada por el viandante, o en una flor que el sol marchitará. Eso en fin, Exacto. exactamente Sí. lo que estás mencionando. Sí, era un escéptico, ¿no? Que cuestionaba. También le cantaba mucho al vino, eso me llamó la atención. Todos estos le cantan al vino, eran místicos, ¿no? Entonces el vino también, bueno, además de que sí bebían, Sí. y bastante, el vino también es un símbolo de este contacto místico, ¿no? La embriaguez. Lo que ellos buscaban era la embriaguez para entrar también en una suerte de estado místico y entrar en contacto con la divinidad a través de otros canales. Omar Khayyam no tanto, porque no habla mucho de Dios, sino más bien de que no somos nada en este mundo, de lo relativo, sí. ¿No? Pero ¿en qué idioma en qué lengua escribía Omar Khayyam? En persa. Persa tal cual. Sí. Aunque sabía árabe, como científico del momento, la lengua de las ciencias era el árabe. Ajá. Él dominaba el árabe, sin duda, todos lo dominaron. Incluso Hafez, significa el que sabe el Corán de memoria. Hafez se ganó la vida mucho tiempo recitando Corán, que está en árabe, pero toda su obra literaria la hizo en persa. ¿Te puedo leer otro? Sí. Que dice, nuestro tesoro, el vino. Nuestro palacio, la taberna. Nuestros fieles amigos, la sed y la embriaguez. Ignoramos la inquietud porque sabemos que nuestras almas, lo mismo que nuestras copas y trajes mancillados, no tienen que temer ni el polvo, ni el agua, ni el fuego. Entonces, su templo, su palacio es la taberna, su tesoro el vino. Me llamó mucho la atención esa... ¿Cómo es el vino iraní, por cierto? ¿Lo probaste? Pues mira, como la República es islámica, está prohibido beber. Restricciones. Y no puedes ingresar alcohol. Pero los iraníes beben y toda esta cultura del vino existe, y entonces encuentras en el mercado negro todo tipo de bebidas, y hay gente que hace vino casero, justamente con esta tradición de la uva de Shiraz, y pues es un vino muy ligerito, así como que hay poca sofisticación ahora, ¿no? En el manejo de bebidas alcohólicas, pero se encuentra de todo. Sí. Dentro de tu trabajo como antropóloga también fuiste en busca, digamos, de vestigios. Mencionabas que todavía existen vestigios donde se pueden ver grabados, impresiones, no sé, en piedra o en glifos o en la arqueología. ¿Hay vestigios de esta literatura que mencionas? Mira, pues para la exposición de Persia, Fragmentos del Paraíso, trabajamos en los acervos del Museo Nacional de Irán, y ahí sí buscamos piezas arqueológicas y que dieran cuenta de la historia persa hasta el Islam. Pero en este proyecto de la vigencia de la poesía milenaria no íbamos en busca de objetos arqueológicos, aunque existen caligrafías, por ejemplo, hay shahnamés publicados en el siglo XIII con miniatura, preciosos. Los museos están llenos de estos textos literarios, pero más bien queríamos el testimonio de la gente. Y objetos cotidianos, por ejemplo, nos trajimos un montón de plumas chinas. ¿Así? ¿Plumas de qué? Plumas de ave. Chafas, no, plumas así, plumas bolígrafos. Bolígrafos. Que en los mercados, tú pasas por un mercado y entonces de pronto quieres tener el verso, un rubayat de Khayyam, algo así sobre esto, y entonces hay chicos que con un buril te ponen el verso y con una caligrafía súper bonita sobre la pluma, y ya te la llevas para escribir, para traerla en tu bolsa. O los chicos cuando van a entrar a la escuela,
les ponen un verso de Ferdowsi que dicen el conocimiento es poder. Y entonces en el mercado les ponen eso en la pluma y se los regalan cuando van a entrar a la escuela. Ese tipo de cositas son las que estábamos en busca de eso, de las ediciones contemporáneas. Nos trajimos unos Rubaiyat de Khayyam que ahora los venden enlatados. ¿Enlatados? En lata. ¿Pero en qué material vienen impresos? Viene ¿En el papel? libro y luego lo meten en una lata y así es como lo puedes regalar o unas formas de innovar, ¿no? Como esto está vivo, entonces la gente busca y le da nuevos soportes. Ahora, por ejemplo, el Shahnameh también conseguimos uno que en la portada tiene un azulejo. O sea, ese libro, pero viene. Entonces, ese tipo de cosas Los que azulejos se de las actualizan. cúpulas. Sí, exactamente. Y entonces el título del libro viene así en caligrafía, pero en el azulejo. Ese tipo de cosas estábamos buscando, lo cotidiano. Nos trajimos del mausoleo de Khayyam los recuerditos que la gente compra, que son las tumbas en miniatura, y las ponen en el estudio. Los chicos, por ejemplo, los que estudian ciencias, física, matemáticas, van al mausoleo de Khayyam y se compran el busto de Khayyam así en miniatura y se lo llevan a su casa. Ese tipo de cositas son lo que te conecta con la cotidianidad. O los velos de las chicas. Hay un taller ahorita que están trabajando las chicas en serigrafía, ponen versos de Rumi o de Attar o de Khayyam, entonces se cubren la cabeza y traen aquí el verso en caligrafía, muy bonito, ¿no? Eso es lo que trajimos. No, pues Sí. son tesoros contemporáneos Sí, sobre poesía de contemporáneos, hace exacto. 1000 años. Porque el Museo de las Culturas es básicamente etnográfico, y más que estar buscando la cuestión antigua y esto nos conecta realmente con una cuestión viva, ¿no? Quiero hacer una breve pausa para recordar a nuestra ciberaudiencia que estamos en Somos Nuestra Memoria, programa de Radio INA, en el que estamos conversando con Alejandra Gómez Colorado, antropóloga, curadora del Museo Nacional de las Culturas, como acaba de decirnos, de las salas de Medio Oriente. Transmitimos desde www.radio.ina.gov.mx para todo el planeta, desde la colonia Roma de la Ciudad de México, y continuamos. Quisiera hablar un poco más, antes de que pasemos a otra cosa, de Omar Khayyam, hacia álgebra. Sí. Hacia ecuaciones de segundo y de tercer grado y cosas. Sí, el factor X Ajá. lo introduce Khayyam. El factor X lo en inventó álgebra. Khayyam. Sí. Sí, la incógnita. La incógnita. Tiene 1000 años que lo inventó Khayyam. Era astrónomo también. Sí. Corrigió el calendario. Exactamente. Ajá. El calendario Jalali, que es uno de los... En Irán se usan 3 calendarios. El calendario musulmán para las fiestas religiosas, el calendario gregoriano para sincronizarse con el resto del mundo, y el calendario persa. ¿Eso en la actualidad? ¿Hay Sí. 3 calendarios? Entonces tú te compras una agenda en Irán y tiene 3 fechas, ¿no? Y ellos se rigen por el calendario persa, con sus meses y sus días específicos, o sea, la semana de 7 días, etcétera, y los meses un poquito más cortos. Y ese calendario, que se llama Jalali, lo fijó Omar Khayyam, en base a observaciones astronómicas y demás, pero hasta la fecha es vigente. Y que trabajó muchos años como astrónomo, observando la bóveda estelar y demás. Sí. De hecho, perfeccionó los astrónomos, ¿no? Y los observatorios, ¿no? Trabajaba con los arquitectos de la manera más precisa de construirlos para optimizar las observaciones, ¿sí? Un científico. Tal vez en su época se le reconoció más como científico que como poeta, incluso. ¿Y escribía? Y escribía, ¿por qué no? Sí, ¿por es qué que no? ahora ya uno se tiene que dedicar a una cosa, Sea pero solo una, ¿verdad? antes no era así. Sí. Muy bien. Acerca de la caligrafía, me llamaba la atención porque has hablado sobre, bueno, ya hemos mencionado lo de la caligrafía, ya no solo como un medio de expresión, una manera de transmisión de conocimientos o de temas, de palabras, sino la caligrafía como obra de arte. Y visto el nastalik quebrado, ya se puede considerar como una forma de escritura artística. Sí, claro. Hay muchos estilos de caligrafía. La caligrafía es un platícanos arte. de eso, porque creo que es un tema muy amplio. Es un arte y muy importante y muy reconocido en Irán. De hecho, si uno quiere ser calígrafo, tienes que entrar a la universidad, estudiar tus 3 años, 4 años de tronco común, digamos, en donde estudias todos los estilos. 3 o 4 años. Y luego tomas la especialidad. Ya que sabes todos y que entiendes de dónde salió cada uno de los estilos, porque hay estilos geométricos, hay estilos que los remates son floreados, hay otros más cursivos, y todos estos estilos se han desarrollado de acuerdo a la historia y al desarrollo del Islam en diferentes regiones del mundo, ¿no? En Kufa, por ejemplo, hay un estilo muy importante que es Irak,
el estilo Thuluth, el Nastaliq, son diferentes tipos. Entonces, cuando haces ya tus estudios, tomas la especialidad y te conviertes en maestro calígrafo de tal o cual estilo. Solo de uno. Ajá. Sí, son años de estudio, ¿no? Entonces la caligrafía se utiliza para escribir el Corán o para escribir los versos de los poetas, para adornar las mezquitas o los edificios públicos, incluso muchas tiendas. Si tú quieres el nombre de tu tienda en un estilo caligráfico, pues vas y le encargas a un maestro calígrafo, ¿no? O las invitaciones para fiestas, bodas, etcétera, también se pueden hacer en algún estilo particular. Es un arte vivo muy importante. Dicen en Irán que la caligrafía es la geometría del espíritu. Del espíritu. Cuando hace alusión a la escritura bella del texto coránico, ¿no? Y el cálamo, el instrumento con el que escriben los calígrafos, es el ciprés en el jardín del conocimiento. Ciprés en el jardín del conocimiento. ¿El cálamo cómo es? Es un carrizo. ¿Carrizo? Es un carrizo así, Ajá. con un corte en punta, y con eso, digamos que hueco. la manera tradicional, hueco. Como la pluma Sí. de ave, que Anda. es hueca. Ajá. Y entonces así, con eso hacen las caligrafías, aunque también se encuentran en azulejos. La caligrafía no tiene límites, ¿no? En todos lados hay caligrafía. Es una tradición muy importante en el mundo islámico. Y en Irán en particular se desarrolló de una manera impresionante. ¿Los números arábigos que utilizamos ahora vienen de allí? ¿O tienen Sí. otro origen? Sí, del Porque mundo se llaman arábigos. árabo-islámico, sí. Ajá. Sí. Que parten de utilizan. círculos y cruces y ahí toda Son un poco más, sí, son diferentes, pero es el mismo sistema, o sea, Ajá. del 1 al 10, etcétera, ¿no? Ya. Y se puede hablar de artistas ya de la caligrafía, que pueden decir hay un artista sobresaliente, tal, así como hablamos de Sí. pintores, hablar de Sí, calígrafos. incluso por periodos, ¿no? O sea, esto es tan importante. Se dice que el primer calígrafo fue el yerno del profeta, Ali. Entonces, imagínate, no hay mejor antecesora para el gremio de los calígrafos que él, ¿no? Entonces, sí, hay calígrafos famosos a lo largo de la historia, e incluso hoy. Bueno, él no es iraní, me parece que es iraquí, pero ahora vive en Francia, Hassan Masudi, con toda la tradición islámica de caligrafía, está haciendo unas cosas increíbles con unos cálamos amplios y con brochas. Entonces estiliza las letras de una forma muy contemporánea, con tintas de colores. Esto ha seguido avanzando, ¿no? Los calígrafos no han detenido su paso en el arte, ¿no? Entonces, Mencionaste brocha, también pueden usar pinceles entonces. sí, utilizan no ya solo ahora. el cálamo. Los tradicionales aprenden, siempre se aprende con el cálamo, ¿no? Porque además la caligrafía está basada en un sistema de puntos y líneas, no es nada más así a lo loco, tiene sus reglas en el trazo, todo, su proporción, Claro. ¿no? Entonces lo que te marca el trazo es la elif, la primera letra del alfabeto árabe. ¿Cuál? Y la elif. ¿Elif? Es así, una línea nada más, ¡fum! Y en base a esa proporción que marcas tú, se derivan el resto de las letras del alfabeto, pero siempre guardando la proporción, ¿no? de cada letra. Y en base a, o sea, ya que tienen dominados los estilos clásicos, digamos, ya pueden innovar y pasarla a otro tipo de soportes, materiales, etcétera, ¿no? Se escribe de arriba a abajo, de abajo a arriba, izquierda a derecha, derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Derecha a izquierda, Sí. Horizontal. Horizontal. Ajá. ¿Tienen signos que sean más bien glifos que representen algo o todo es escritura? Básicamente escritura, sí, es alfabético. Alfabético. Sí. En fin, una cantidad de preguntas que me surgen. ¿Y cómo fue que tú te fuiste interesando en estos temas? Ya es pregunta personal. Sí, pues bueno, fue muy joven porque yo creo que fue eso. O sea, hace 2 días. No, más. 3. Mi mamá me llevó de viaje a lo que era la URSS, y de ahí tomamos un avión a Samarcanda, que hoy es Uzbekistán, y en aquel momento era parte de la URSS. Ahorita que te dije cúpulas, pensé en Samarcanda. Exactamente. Precisamente. Entonces, llegar a Samarcanda y ver eso, ver esas cúpulas de azulejos, y bueno, la estructura misma de la plaza, las mezquitas, los mausoleos. Samarcanda era una ciudad fascinante. Bueno, esto Sigue siendo, sí. Yo creo que ahí, y ver la escritura justamente en los muros y todo ese mundo, creo que fue como algo muy importante, sí, estéticamente y culturalmente también. Y a partir de eso, pues regresé, entré a la ENA, a la Escuela de Antropología, y en las tardes me iba al CELE a estudiar árabe. Y de ahí empezó el caminito, ¿no? Hasta llegar al Museo de las Culturas. Que ahí había una colección ya importante de cultura árabe. Y en ese momento Pablo Montero, que falleció recientemente, investigador del INA,
él juntó toda esa colección en base a donaciones de las embajadas de diferentes países árabes, y tuve la oportunidad de trabajar con él y hacer mi tesis, ¿no?, sobre esa sala del mundo árabe. Y así, poco a poco. Sí. En la actualidad hay poetas iraníes que sigan escribiendo a la manera antigua, o hay una renovación de su literatura. Hay de todo, ¿no? Pero sí hay un movimiento contemporáneo en el arte, y hay que hacer una precisión antes de seguir. Los persas tienen una tradición propia, digamos, que es la lengua persa y la cultura persa, aunque escriban con el alfabeto árabe. Y el mundo árabe tiene otro desarrollo cultural y otra lengua, ¿no? Entonces, normalmente los confundimos por la religión, pero son dos culturas diferentes. Y claro, los poetas persas, por supuesto, que han seguido un camino. Hay movimientos modernistas, se ha roto con las estructuras de la poesía clásica. Furuj Farrokhzad, por ejemplo, es una poeta persa impresionante que habla sobre los deseos de la mujer, muy contemporánea, muy fuerte. Y aquí en México ahora hay un poeta importante, Mohsen Emadi, que vive en la Casa Refugio Citlaltépetl. Es un poeta contemporáneo muy importante que, pues, afortunadamente está en México, y se le puede seguir, y escribe cosas en un estilo muy propio, pero por supuesto que retoma algunos elementos o algunas figuras, digamos, de la poesía persa clásica, pero con un estilo muy propio y muy contemporáneo. Me pregunto, ¿este poeta escribe en computadora o a mano? No, digo, por aquello de la caligrafía. Totalmente cibernético. Sí. Bien. Sí. Oye, llevamos ya mucho tiempo hablando de caligrafía, y creo que el otro tema que íbamos a tocar era porque es un cambio radical, sobre la indumentaria, los textiles, y que es otro viaje, es otro capítulo. O no sé si quieras agregar algo más en lo de la escritura antes de cerrarlo. Bueno, que para el 50 aniversario del Museo de las Culturas vamos a poner una pequeña muestra de todo este trabajo que se hizo en Irán, y la vigencia de la poesía antigua, para diciembre de este año, y la exposición estará abierta durante todo el año próximo. Para quienes quieran visitarla, pues eso podría ser, y ahí pues se puede ahondar un poquito más, ¿no?, en base a la exposición. Y sí, si quieres platicamos sobre el otro tema, que es la indumentaria. Es así un punto y aparte. Sí, hacemos un corte abrupto. Un cambio. Sí, bueno, esto de la indumentaria, surgió el estudio de la indumentaria árabe. Ahora sí vamos a hablar de cultura árabe. Surgió a raíz de un proyecto que iniciamos en el INA, con la intención de traer a México trajes árabes, que resguarda una coleccionista de origen palestino que vive en Jordania, la señora Widad Kawar. Esta mujer nació en Belén en los años 30, y bueno, ella se fascinaba. Tuvimos oportunidad de platicar con ella, y nos contaba cómo desde chiquita su mamá la llevaba al mercado los sábados y veía a las mujeres que bajaban en sus trajes coloridos y bordados a mano con su joyería y demás, y se fascinaba, ¿no? En ese momento Belén se le conocía como el París de Palestina. Estamos hablando antes de la creación de Israel. Entonces las mujeres de las aldeas de toda la Palestina histórica llegaban a Belén a comprar telas, hilos de oro y plata, joyería, para confeccionar sus trajes, ¿no? Entonces, bueno, ella se va a estudiar a la Universidad Americana de Beirut, estudia sociología, regresa cuando Israel ya está naciendo en el 48, ya hay una guerra terrible que provoca un montón de refugiados, millones de refugiados palestinos, reubicación de aldeas y demás. Entonces, toda esta estructura social que permitía la elaboración de un traje tradicional, que implicaba hilar el algodón o el lino a mano, teñirlo con índigo, zurcirle las mangas, irte al pueblo, irte a Jerusalén o a Damasco, incluso por la seda o por elementos que iban a estar en el traje. Toda esa trama regional, la trama y la urdimbre, digamos, se rompen, ¿no?, a partir de la creación de Israel. Y ella se casa, se va a vivir a Jordania y empieza a trabajar con los refugiados palestinos en Líbano, en Jordania, y con las mujeres que llevaban sus trajes. O sea, porque muchos palestinos se salieron con la llave y una muda pensando que iban a regresar, y muchas mujeres llevaban sus trajes tradicionales, sus trajes de boda o algo, como sus tesoros, ¿no? Se los llevaron, y ella habla con las mujeres, las entrevista, de qué aldea venías,
qué es lo que está bordado en tu traje y les compra el traje. Entonces esta mujer... ¿Y si lo vendían? Lo vendían porque se quedaron sin nada, Ajá. viviendo en el campo de refugiados de las raciones que mandaba la ONU. Pero mencionaste algo de se llevan su llave. La llave de la casa. Y yo leí algo de que muchas de ellas se bordaban una llave Sí, pensando en volver. claro. Los vestidos Bien. que empezaron a hacer después, Ajá. ponían la llave y la bandera de Palestina, que empiezan a nacer el concepto de nacionalismo palestino después, porque pensaban regresar y como un símbolo de resistencia, o sea, nos quedamos con la llave, ¿no? Ujú. Entonces, Símbolo. sí, Fuerte. sí, la verdad que es muy fuerte. Hasta el día de hoy la llave o se la cuelgan así. Ujú. Entonces, la señora Huidad hace entrevistas, compra los trajes y al día de hoy es la colección de indumentaria más importante del Medio Oriente. Tiene 2,000 trajes. ¿Que está en dónde? Ahí en Jordania. En Jordania, en el sótano de su casa, casero. Hacía anaqueles y anaqueles con trajes de todas las regiones de Palestina y no solo de Palestina. Trajes sirios, trajes libaneses, trajes jordanos, iraquíes, egipcios, toda esta región del levante árabe, ¿no? Que se le conocía como el país de Sham, la región del Sham, durante el Imperio Otomano, y que con la colonización se fragmentó terriblemente, y pues es la historia, ¿no? Incluso los periódicos israelíes le dicen a ella la reina de Palestina, y dicen, la historia de Palestina está en el sótano de la casa de Huidad Kawar, ¿no? Ujú. Entonces fuimos, una compañera... ¿Tú cómo supiste de su existencia o la conociste en Porque persona? no, un mexicano que vive en Beirut, Germán López, conoce el acervo de la señora Huidad Kawar y él le notificó al INA, la Coordinación de Museos, de la importancia de este acervo y además con todo el drama del Medio Oriente, pues la posibilidad de hablar del mundo árabe desde una perspectiva luminosa, ¿no? Desde la antropología, ¿no? Claro. Dar una ventana cultural, quiénes son ellos, qué hacen, por qué están viviendo esta situación tan terrible, ¿no? Entonces era la intención, exhibir esta colección en el Museo de las Culturas, ¿no? Pero Sí. toda la colección. No, hicimos una selección. No, imagínate. No, hicimos una selección justamente representativa de las regiones del antiguo país de Sham, en donde el grueso de la colección eran trajes palestinos, pero también trajes sirios, libaneses, como te digo, jordanos. Porque estamos hablando de trajes de diferentes épocas, de diferentes, materiales, sí. técnicas. Seda, seda bordada con hilo de oro y plata, lino, algodón, teñidos con tintes naturales. Estamos hablando de trajes elaborados entre 1880, es decir, Imperio Otomano, hasta 1930, poquito antes. 40 antes de que todo ese territorio se fragmentara, ¿no? Entonces, como el traje tradicional te permite reconstruir la geografía del Medio Oriente y los poblados y evidenciar la relación que la gente tenía con la tierra. O sea, hay trajes que tienen bordados los cultivos de naranja, por ejemplo, en la zona de Jaffa, o Gaza, por ejemplo, Gaza, que ahorita es una zona densamente poblada en donde todo el arraigo con la tierra se ha perdido, porque en la Franja de Gaza, cuando se genera Israel en el 48, palestinos de otras regiones fueron deportados a Gaza. Entonces, había ya gente de todos lados que se reconocía por el bordado en los campos de refugiados. Tú eres de Ramallah, tú eres de Nablus, tú eres de Haifa, porque las mujeres en el traje traían su identidad bordada. Bueno, aquí en México se reconocen otomíes, Exacto, sí. gente de Guerrero, de Sí. Y también bordan elementos del campo en su traje, ¿no? De sus cultivos, símbolos, etcétera. incluso. O símbolos más profundos. Entonces, en Gaza, por ejemplo, las mujeres bordaban cipreses en sus trajes, en las partes de abajo, en las mangas, porque el ciprés servía para proteger los cultivos del viento, ¿no? Como Entonces, barreras de cipreses. Entonces hacían unos cipresitos en el traje y puedes saber de qué región era de acuerdo al bordado. Entonces todo ese trabajo lo hace Huidad Kawar y es lo que tratábamos de presentar aquí, este mapa del Medio Oriente, a través, y además que es algo muy que nos conecta mucho como mexicanos. De hecho, cuando fuimos a hacer la investigación, le llevamos trajes, le llevamos unas blusitas a musgas, le llevamos una selección de textiles mexicanos para que viera, ¿no? Que nosotras íbamos a entender de lo que estábamos hablando. Claro. Y increíble, los veía, dice, esto está bordado a mano, y empezó a ver el punto, y sí, claro, es hecho a mano. Decía, se sorprendió de los textiles mexicanos, los puso en una mesa en su casa, y hizo una fiesta para todas sus amigas para que vieran qué onda en México, ¿no? Y eso, por supuesto, que nos abrió las puertas
y nos hicimos una selección increíble de las joyas de la colección Kawar, que esperemos algún día se puedan exhibir. Uh-huh. Sí. La mujer debe tener que 80 años. 82, mínimo. Sí. Ajá. Y sigue trabajando. Sigue trabajando, documentando sus piezas. Es una colección que le piden en Francia, en el Quai Branly ya se exhibió. En Frankfurt hubo una gran exposición de la colección Widad Kawar. Sí, es una colección ya, y acaba de abrir su propio museo en Jordania. ¿Y quién la sostiene? Ella sola, es de una familia bastante adinerada. Su esposo trabajó muchos años en Jordania desarrollando el sistema de correos, la industria ferroviaria, etcétera. O sea, tenía posibilidades económicas. Y además de todo, con todo el trabajo que ha hecho, la Fundación Prince Claus le dio un apoyo fuertísimo y con eso ella abrió su museo. The Home of the Arab Dress en Jordania, en Amán. Uh-huh. Se puede visitar, tiene página web, todo. Oye, ya que entramos en esos temas de la vestimenta, las mujeres, que muchas historias parecidas tenemos aquí en México, sobre los trajes estos que las mujeres tienen toda la vida, que pueden tener 1 o 2 trajes, a los cuales les van agregando, o que fueron o heredados o hechos para ellas desde niñas y les van, en fin, existe algo, esta tradición también allá. Sí, en particular en Palestina esto existía. Se tardaban mucho tiempo elaborando un traje, por ejemplo, de bodas o un traje de fiesta. Hay una anécdota muy bonita de una señora que se llama Fátima Musa. Ella vivía en una aldea cerca de la ciudad de Hebrón, que ahora Hebrón, si usted está lleno de checkpoints y no se puede ni pasar, y es una cosa terrible. Pero en ese momento ella narra cómo con su papá juntaban los huevos de la aldea, bueno, de su pueblo, juntaban algún cultivo que tuvieran, algún cereal, se montaban en el burro y se iban al mercado de Belén o de Jerusalén, un viaje largo, y vendían todo eso y compraban hilos o seda, o cachos de cera que venían desde Damasco. Entonces, todo eso es importado, no se produce allí. Algunas cosas algodón sí, y seda. El algodón y el lino sí eran palestinos. ¿El lino? Sí, o venía de Egipto incluso algunas veces. Aquí en México, por ejemplo, no hay lino, ¿verdad? Sí, no, pero allá sí. Allá sí. Y lo teñían de índigo, en Galilea, en la zona de Galilea se hacía eso. Bueno, entonces esta mujer compraba las telas desde chiquita, tenía 12 años, ¿no? Y estaba ansiosa por llegar a su casa y ponerse a bordar, ¿no? Con las otras chicas, y la mamá les enseñaba, se juntaban las mujeres, contaban historias, ellas aprendían a sumar, a restar, a dividir, a hacer en el bordado, ¿no? Tenían que contar los puntos, etcétera. Y ella dice en la entrevista, esto es un trabajo del alma para el alma. Es un trabajo que tiene que ser hecho por uno mismo, ¿no? Entonces imagínate el cariño que le invertían al traje, porque para juntar son trajes muy caros, ¿no? Entonces eran años en vender los productos de la aldea y demás para traerse los hilos y las telas e irlo armando poco a poquito, ¿no? Entonces cada chica le seguían el estilo del pueblo, pero había una pequeña innovación, de pronto un cambio de color, un bordado diferente, guardando como la tradición, ¿no? Sí. Pienso lo que tenemos aquí en México, que digo es diferente, pero se parece los dechados, que son como los ejemplos de tejido, de entramado, de urdimbre, de bordado, de decoración de símbolos, de motivos vegetales, animales, pero que se van agregando con el tiempo y forman parte de una tradición familiar. Algo sí, así también existe allá. Hay una tradición familiar y un trabajo colectivo, ¿no? Porque colectivo en este caso. Claro, ¿no? O sea, implicaba comercio, que una señora se especializaba en coser la parte de aquí de la manga, sí, un trabajo que se hacía en colectivo, y eso pues se perdió. Entonces realmente así el traje tradicional como tal es hasta 1948, ¿no? Y después ya es muy difícil. Empezaron a bordar sobre telas sintéticas, cambiaron los motivos, como ya era un pueblo en resistencia, incorporaron consignas políticas en los vestidos, ¿no? Donde anteriormente podía haber flores o elementos relacionados al pueblo, de pronto ya ponían mapas o la bandera de Palestina, incluso durante la Intifada, que son estas guerras que emprenden los palestinos en contra de la ocupación israelí, las mujeres salen con trajes tradicionales, ¿no? Como un símbolo de resistencia, ¿no? De aquí estamos, ¿no? Y eventualmente regresaremos a nuestros pueblos, ¿no? Claro, y todo responde al momento histórico. Sí, sí. Es muy importante en este momento, ¿sabes? Entender cómo hay un entramado cultural en toda esta región de Medio Oriente, que incluye Siria, por supuesto. Es muy importante Damasco como un foco que irradió cultura a todos los países de Medio Oriente, a Líbano, Jordania, Palestina. Tenemos que entender, por ejemplo, en los amuletos de la colección Kawar hay amuletos cristianos, judíos y musulmanes.
¿Amuletos de qué? ¿De joyas o Joyería, de objetos? que utilizaban en los mismos pueblos. Es decir, la convivencia interreligiosa es un componente muy importante de esta región, que ahora pareciera que no se pueden hablar musulmanes con cristianos o con judíos. No es cierto. Sí, son lo mismo. Durante muchos años convivieron, durante cientos de años convivieron. Me decía la señora Kawar, nosotros festejábamos el Ramadán con los vecinos, porque ella es de una familia cristiana, y también teníamos vecinos judíos, todos bajo la cultura árabe, ¿no? Bajo la ley, hablando árabe, de cultura árabe. De hecho, los trajes de las mujeres, tú no puedes decir si eran de cristianas o de musulmanas, porque es el mismo bordado. Lo que las distinguía era el amuleto. Algunas usaban una cruz o una virgen, y las musulmanas de pronto le daban la vuelta a esos amuletos y le ponían versículos del Corán al mismo amuleto, porque los joyeros los reciclaban, los intercambiaban. Entonces ella tiene amuletos incluso con cruces, con la estrella de David, y del otro lado versículos del Corán. La convivencia interreligiosa era posible en el Medio Oriente, ¿no? Y eso es lo que hay que mostrar a partir de la cultura material, ¿no? ¿Tú fuiste sola ya? Con una compañera de la Coordinación de Museos, Alejandra Barajas. A conocer esa colección. Sí. Y fueron comisionadas por el INA. Sí. Fuimos por parte del INA, les enseñamos las sedes del INA, ¿no? El Museo de Antropología o el Museo de las Culturas, las posibles sedes para esa exposición. ¿Desconocían? Felices. Ellas vinieron antes para... la hija vi. de la señora Kawar, Mary Kawar, estuvo aquí, visitó las bodegas del Museo de Antropología en la parte de textiles. Los compañeros de la Subdirección de Etnografía nos recibieron, estaban fascinadas con la diversidad, con la conservación que se tiene en México, con el manejo y toda la sapiencia que se tiene en el manejo de textiles aquí. Y de hecho parte de los elementos de la reciprocidad, México iba a apoyar con talleres de restauración y de conservación para que la señora Kawar pueda conservar de una manera más apropiada estos trajes. Entonces la hija se dedica a lo mismo. La hija trabaja en las Naciones Unidas, pero de alguna manera apoya a su mamá para continuar eso. Para promover la colección y esto. Sí. Hoy nos queda ya poco tiempo. Has mencionado ya algo de bibliografía respecto a la poesía, pero no sé si hay alguna bibliografía especial que nos puedas recomendar para hablar, para enterarnos más de la caligrafía como arte, de la literatura persa, de todo esto, los elamitas, de la Avesta, del Shahnameh, de los rubayats, la parte también de textiles, en fin, una bibliografía para pues ya casi cerrar el programa. Claro que sí. Pues miren, para toda la parte de Irán antiguo, lo que se puede consultar, y está en las bibliotecas del INA, es el catálogo de la exposición Persia Fragmentos del Paraíso. En donde ¿Se consigue? Se consigue. Está en todas las bibliotecas del INA, está en la biblioteca de la Coordinación de Museos, en el Museo de las Culturas. Y en ese catálogo, especialistas de diferentes partes del mundo escribieron capítulos específicos de la historia de Irán, desde la antigüedad hasta el periodo islámico. Vale mucho la pena, está en inglés y en español. Para toda la parte de poesía, todo lo que está publicando Editorial Alianza, con las traducciones de Clara Janés. Entonces, Clara Janés, Editorial Alianza, y les va a salir ahí todos los títulos que están ya disponibles en español, que están muy bien hechos. Y para la parte de textiles, fíjate que ahí sí es un poquito más difícil, porque no tenemos nada en español sobre textil árabe. Nada, es increíble. Pero lo poco que hay, ya lo tenemos en el Museo de las Culturas, lo hemos comprado para hacer esta investigación. Hay textos de Margarita Skinner, el propio catálogo de la colección Kawar lo tenemos en la biblioteca Bosch Gimpera del Museo de las Culturas, que está abierta para todo público. Es una biblioteca preciosa, especializada en culturas del mundo. Sí. Entonces ahí está todo esto disponible para los interesados. Sí, porque también de México hay mucha literatura sobre textiles en inglés. Sí. También no todo está en español. Sí. Pero en fin, pues estamos ya despidiéndonos. ¿Quieres cerrar con algún colofón? No, pues agradecerles muchísimo a todo el equipo, a ti, el espacio. Es muy importante hablar y dar a conocer que el INA no solo hace investigación sobre las culturas nacionales, sino que también está este espacio que es el Museo de las Culturas, en donde tratamos de abrir una ventanita del mundo hacia México y al revés, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos muy solitos en el Museo de las Culturas en relación al instituto, porque no hay mucho intercambio, pero estos espacios nos ayudan mucho a vincularnos. Muchas gracias. ¿Cuántas salas tiene el Museo Nacional de las Culturas? Pues mira, va a tener abiertas más de 20 salas pronto. Y ahorita tenemos Egipto, Mesopotamia,
Grecia y Roma, y la sala de China, más las temporales, que están muy buenas. Entonces, bueno, pues que se acerquen al museo y paulatinamente se irán abriendo el resto de las salas. Y además hay muchas actividades, ¿no? Sí, de cine, conferencias. todo el tiempo, sí. Actividades paralelas. Sí. Bueno, pues creo que estamos concluyendo y muchas gracias, Alejandra Gómez Colorado, por esta conversación. Y pues nos vemos ahí en el museo. Muy bien, los esperamos. Pues así, desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión que ha sido posible gracias a la generosa participación de la antropóloga Alejandra Gómez Colorado, curadora del Museo Nacional de las Culturas, con quien hemos conversado sobre escritura, lenguas, viaje al interior de Irán, sobre Siria, sobre Jordania, sobre vestimenta, sobre todos estos temas. Gracias. Gracias. A nuestros escuchas les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo para esta serie de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación, producción Eva Nivaldo Morales, grabación y operación técnica Joel Cuautle Centeno. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.